Bienvenidos a la charla informativa sobre la maestría en Administración y Dirección de Proyectos Online que ofrece la UPC. Muchas gracias por su interés y quisiera presentar primero un concepto muy importante que vamos a desarrollar en esta maestría, que corresponde al concepto de PPM. PPM o, en sus términos en inglés, Project and Portfolio Management, las decisiones correctas. Para empezar esta charla quisiera tomar como referencia información pública que disponemos del Banco Central de Reserva del Perú. En esta información, que es gratuita y de acceso para cualquier persona, he tomado algunas estadísticas referidas al entorno que todo gerente de proyecto y en particular gerente de portafolio debería tener en cuenta en el Perú. Por ejemplo, vemos aquí una gráfica respecto a la inversión privada proyectada del 2007 al 2016. Hasta el 2014 es lo que ya se realizó. Vemos que en el 2014 hemos tenido una baja en la variación porcentual, es decir, la inversión siguió, pero el crecimiento fue negativo. La proyección para el Perú en el año 2015-2016 es de crecimiento, es decir, 3% este año, 5.2% el próximo año. Esta información es editada por el Banco Central de la Reserva en enero del 2015. En el siguiente cuadro podemos ver la composición según el área de negocio. Por ejemplo, en el caso de minería, ustedes pueden ver que hay una diferencia y una baja en el total de inversión respecto a lo que se veía en el 2014 a lo que ahora pronosticamos para la inversión 2015-16, hoy, en enero de 2015. La diferencia es menos 219 millones de dólares, número de proyectos 33. Pero veamos los otros sectores. El sector hidrocarburos, sector electricidad, tienen un importante crecimiento respecto a las expectativas de nuestro Banco Central de Reserva. Esto es importante tomar en cuenta. Si bien en la minería la inversión comienza a reducirse, en el caso de hidrocarburos y electricidad, por mencionarlos, de mayor inversión, comienzan a crecer. En la siguiente gráfica podemos ver que a pesar de que la minería está en baja en su inversión, por lo tanto en proyectos, sigue siendo un componente importante de la oferta de proyectos. El 39 o casi 40% corresponden a la minería. Con respecto a lo que son proyectos de inversión relacionados a concesiones, que es importantísimo para el Perú. Las concesiones son otorgadas por el gobierno peruano y permite a inversionistas extranjeros poder hacer una inversión en proyectos muy importantes para nuestro país. Por ejemplo, destaca la línea 2 y ramal hacia el aeropuerto como 5.000 millones de dólares. La segunda es la mejora en la seguridad energética del país, 3.600 millones de dólares. Esto significa un incremento en la capacidad de oferta en lo que es energía, importante para el desarrollo. Todavía tenemos proyectos por adjudicar, como por ejemplo centrales hidroeléctricas, es decir, el crecimiento de un país depende de la oferta de energía. Si no tenemos oferta de energía no podemos seguir creciendo. Entonces aquí tenemos importantes temas como estas centrales hidroeléctricas. El segundo proyecto para adjudicar tiene que ver, por ejemplo, con el abastecimiento de agua potable para Lima. Lima sigue creciendo, tenemos que asegurar el abastecimiento de agua potable. En el siguiente gráfico podemos ver la variación porcentual real de la inversión pública. Si bien al año 2014 tenemos una variación negativa de la inversión pública de 3.6, tal como fue en la inversión privada, se prevé para este año y el próximo un incremento notable de la variación porcentual. Es decir, la inversión pública va a crecer 12% y 11.6% en el 2006, según pronóstico del Banco Central de Reserva. Después de esta introducción de ubicarnos en el contexto del Perú, de la capacidad de inversión tanto de la actividad privada como de la
actividad del Estado nos da un marco para ahora sí entrar al concepto propio de lo que es un portafolio. ¿Qué es un portafolio para PMI? Es una colección de componentes de programas, proyectos y operaciones. Y aquí destaco operaciones, que es importante. Ahora vamos a ver la razón por la cual se considera operaciones. Todo esto gestionado como un grupo integrado para lograr objetivos estratégicos. Es decir, todos estos elementos, programas, proyectos y operaciones orientados a lograr los objetivos estratégicos de la organización. Todos estos componentes del portafolio deben ser cuantificables. Esto quiere decir que deben ser medidos, ranqueados, priorizados. Y finalmente, una característica importante del portafolio es que comparte y compite por los recursos de la organización, que usualmente son escasos. Aquí presentamos una gráfica del concepto de portafolio y cómo se puede organizar los componentes de ese portafolio. Por ejemplo, un portafolio está compuesto de subportafolios. Puede ser un subportafolio, por ejemplo, de la parte del Estado, o de la minería, o del sector de energía. Puedo subdividirlo por programas, por subprogramas, por proyectos, ¿no? Es decir, el portafolio puede tener un conjunto de componentes de distinta naturaleza, como hemos comentado. Si bien hemos definido el portafolio, ahora tenemos que gestionarlo. ¿Y qué es la gestión del portafolio? Es una gestión coordinada de uno o más portafolios con el objetivo de lograr los objetivos y las estrategias de la organización. ¿Qué incluye? Procesos organizacionales para que la organización pueda evaluar, seleccionar, priorizar y asignar sus limitados recursos internos con el objetivo de lograr las estrategias organizacionales consistentes con su visión, misión y valores. La gestión del portafolio debe producir información valiosa para dar soporte o cambiar estrategias organizacionales y decisiones de inversión. Y aquí viene una definición clara y concreta de la diferencia importante entre gestión de portafolio y gestión de proyectos. Y en forma breve podemos decir que gestión de proyectos significa ejecutar correctamente el proyecto. Gestión del portafolio, ejecutar los proyectos correctos. ¿Qué significa lo último? Significa de que yo, de un conjunto de componentes, selecciono aquellos proyectos que son los que le dan mayor fortaleza a la estrategia. No tengo por qué elegir todos los que están en este momento en el portafolio, estarán pendientes de ejecutarse. Lo importante es tomar una decisión correcta. ¿Cuál es el proyecto correcto? ¿Cuál es el que va a dar mejor rentabilidad o cumplir en general los objetivos y estrategias de nuestra organización? Quiero presentarles la relación que existe entre gestión de portafolio y estrategia organizacional. La estrategia organizacional es un plan en el cual puedo ver cómo se van a usar las fortalezas y competencias principales de la organización. ¿Para qué? Para gestionar los recursos escasos en forma efectiva. Gestionar el valor para los interesados, considerando a los interesados como los dueños de la empresa, los accionistas, la gerencia, el personal, los clientes, los proveedores y en general todos aquellos que se interesan positivamente o negativamente respecto a lo que forma parte del portafolio, es decir, proyectos, programas y subportafolios. También para capitalizar oportunidades. Tener en cuenta que a veces las organizaciones tienen que estar atentas a los cambios en el mercado y ver si existen oportunidades para poder aprovecharlas. Minimizar el impacto de las amenazas. Toda organización se enfrenta a amenazas en el mercado, un nuevo competidor, una nueva ley que restringe, por ejemplo, la actividad de nuestra organización. Para ello es importante que podamos gestionar correctamente el portafolio y estemos mirando el entorno. También cambios en el entorno legal, regulatorio del mercado, reforzar el foco de nuestras actividades operativas
principalmente las operativas críticas. Tener en cuenta que las operaciones, en general, son la razón de ser de la empresa, es decir, producen el producto o servicio que le da vida a la organización. Quisiera compartir con ustedes este gráfico que presenta el estándar Portfolio Management en su última edición y que realmente nos da una visión general de lo que es la gestión de portafolio, la gestión de proyectos dentro de lo que es la organización. Si vemos en la parte superior del triángulo, vemos la visión y misión. La visión y misión definida por la alta gerencia. Para ello, para cumplir esa visión y misión, debemos de definir en forma concreta objetivos y estrategia organizacional. Para lograr esos objetivos y estrategia organizacional, necesitamos gestionar portafolios. Portafolio de proyectos, de programas y de operaciones. Todo esto alineado a la estrategia. Esta es la importancia de este gráfico. Muestra el alineamiento de la gestión de portafolio y, lógicamente, sus programas y proyectos hacia los objetivos y estrategia organizacional. Y vamos a la parte inferior, en la cual, en el lado derecho, pueden ver la dirección de programas y proyectos en los cuales lo que hacemos es generar productos que me van a permitir incrementar la producción de valor. Todo lo que hacemos en el lado derecho, es decir, todo lo que está relacionado a proyectos y programas, me permite dar soporte al lado izquierdo. Si ustedes pueden ver, en el lado izquierdo está la dirección de operaciones. La dirección de operaciones es donde se produce el producto, el servicio que le da vida a la empresa. Si no producimos productos y servicios, no tenemos ingresos. Y si no tenemos ingresos, entonces no podríamos mantener con mucho tiempo de vida a la organización. Es decir, los proyectos deben estar orientados a dar soporte a las operaciones, mejorar sus procesos, mejorar su productividad. Todo proyecto siempre contribuyendo a la dirección de operaciones. Hemos hablado de valor del negocio y aquí quisiera compartir con ustedes qué significa valor del negocio. Algunos ejemplos. Por ejemplo, los activos monetarios, los saldos que tenemos en caja, los saldos que tenemos en los bancos o los activos fijos que pueden ser nuestros equipos, nuestros inventarios. Otro valor importante es el capital que disponemos, las utilidades que generamos. Algunos ejemplos de lo que es elementos intangibles que usualmente no aparecen en los balances, pero sí son valores que tenemos que cuidar en la organización, que es el goodwill, es decir, el reconocimiento de la organización o el reconocimiento de una determinada marca. Una organización puede tener 3, 4 marcas. Los beneficios que damos hacia la comunidad, los beneficios públicos, o los trademarks o acuerdos de relación que tenemos con clientes y o proveedores. Son elementos que no aparecen en la contabilidad, pero que hay que cuidarlos. Nuestra relación con clientes, nuestra relación con proveedores, esos acuerdos que tenemos, no aparecen en la contabilidad, pero sí es necesario mantenerlos y cuidarlos. Bien, en este gráfico lo que quiero presentar es la relación que hay entre lo que es la gestión del portafolio y lo que comúnmente conocemos como la gestión de un proyecto. La gestión de un proyecto es muy conocido porque está basado en lo que es la guía del PMBOK. La mayoría de los cursos que existen en la actualidad están orientados a gestionar un proyecto basado en la guía del PMBOK. Y ahí lo vemos en el centro. Tenemos que hay un proceso de iniciación, proceso de planeamiento, proceso de ejecución, proceso de seguimiento y control y proceso de cierre. Eso es la guía del PMBOK y eso es para ejecutar un proyecto. Para ejecutar ese proyecto, yo necesito que ese proyecto esté alineado a la estrategia. Y ustedes pueden ver a la izquierda que hay una función que es trasladar la estrategia al proyecto.
Pero antes de trasladar la estrategia al proyecto, necesitamos formular la estrategia y eso está en la parte superior. Como ustedes pueden ver, formular la estrategia al nivel de planificación estratégica. Pero eso es la ejecución de un proyecto. Cuando hablamos de gestión de portafolio, el panorama es más amplio. El panorama implica, por ejemplo, que tenemos que empezar desde la formulación y evaluación del proyecto. ¿Cómo justificar desde el punto de vista económico, financiero, que esta inversión de $100.000, $1 millón, $10 millones va a tener un retorno? Entonces, antes de iniciar un proyecto necesitamos formular y evaluar si el proyecto va a ser rentable o no. Si es así, iniciamos el proyecto. Y esa es la parte central, la parte más conocida, que es la guía del PMBOK. Pero ahí no queda. Lo que necesitamos es ahora recuperar la inversión. Es decir, la parte de realización de beneficios. ¿Y eso dónde se da? Acuérdense que los proyectos terminan siempre en operaciones. Entonces, necesitamos controlar que los beneficios se den. No solamente que el proyecto termine bien, sino que el resultado de nuestro proyecto, el producto, la nueva línea de fabricación que lo ponemos en operación, genere los retornos de la inversión. Esto lo que nos dice es que para gestionar un portafolio no solamente hay que ver la ejecución de un proyecto, hay que ver también, y somos responsables de, el retorno de la inversión, es decir, verificar que la inversión comience a generar el retorno. Por lo tanto, la visión del portafolio es más amplio que la ejecución del proyecto. Incluye la realización del beneficio, por lo tanto, cuidar el retorno de la inversión en general. Esta visión es la que queremos tener en cada uno de nuestros egresados de esta maestría en Administración y Dirección de Proyectos. Es decir, no solamente que vean y que sean buenos gerentes de proyectos, sino que tengan la oportunidad y el entrenamiento para subir a niveles superiores y administrar no solamente proyectos, sino también un portafolio de proyectos. Bueno, después de haber revisado el concepto de portafolio y esta visión más amplia de los proyectos, quisiera compartir con ustedes la experiencia del OPC desde su crecimiento hasta la fecha. En el año 94 nace la UPC con una propuesta realmente innovadora, educación superior pero innovadora. Y no se queda ahí. En el año 95 iniciamos el concurso de creatividad empresarial que hasta la fecha lo seguimos ejecutando año tras año, premiando lógicamente a la creatividad de las empresas y también de la actividad del Estado. En el año 96 creamos carreras para la gente que trabaja, es decir, aquellas personas que trabajan y no tienen el tiempo de dedicar al 100%, en la noche pueden estudiar y completar sus estudios, el programa EPE. En el año 97 creamos la Escuela de Posgrado de la UPC. En el año 2004 nos unimos a Laureate International University. En el año 2005 iniciamos programas de especialización de posgrado, es decir, salimos del esquema tradicional de MBA y comenzamos a ofrecer en posgrado maestrías especializadas. En el año 2009 logramos la certificación ISO 9001 para los procesos de posgrado, es decir, todo el proceso de admisión, de selección y de ejecución de nuestros programas. En el año 2014, es decir, el año pasado, hemos logrado ser elegibles para iniciar el proceso de acreditación institucional internacional con WSCUC de Estados Unidos. Como estrategia de la UPC, con la calidad, hemos logrado la certificación ISO 9001 para todas nuestras carreras de pregrado y EPE. Y ISO 9001 también para nuestros programas de posgrado. Y esto nos hace la única universidad del país con esta certificación integral. Con respecto al programa de creatividad empresarial, la universidad ha procesado más de 5.000 proyectos innovadores, ha otorgado
440 premios por la creatividad y han sido impactadas 675.000 personas por ser ganadores, sus organizaciones, de este premio a la creatividad empresarial. El impacto en el mercado, lógicamente, es importante a través de la búsqueda de la excelencia, en este caso de la innovación. ¿Qué estadísticas podemos presentarles? En esta lámina quisiéramos presentarles las siguientes estadísticas. Con respecto al mercado, tenemos 20 años de presencia en el mercado. Tenemos más de 4.800 graduados en maestrías y másters. El 96% de nuestros graduados están trabajando. Esto validado por Ipsos Loyalty. En nuestro programa de Semanas Internacionales de Estudios tenemos más de 2.260 graduados con la experiencia de estudiar en el exterior, en el extranjero. Después de revisar esta visión de lo que es la UPC, su capacidad de innovar, su presencia en el mercado, voy a concentrarme en el tema de esta maestría en Administración y Dirección de Proyectos. ¿Por qué estudiar la maestría? Esta en particular. Porque reforzamos las competencias de planificación y liderazgo que favorece el éxito de los negocios. Asimismo, profundizamos conocimientos y prácticas en dirección de proyectos, siguiendo estándares globales, es decir, mundiales, que promueve, edita el PMI o Project Management Institute. El grado que ofrecemos es el grado de Magíster de Administración y Dirección de Proyectos otorgado por la UPC. Adicionalmente a ello, y lógicamente con una inversión adicional, los alumnos tienen la opción de lograr una segunda certificación. Es un certificado de especialización en Project Management que es otorgado por DeSales University de los Estados Unidos. Para ello deberán inscribirse para participar en forma presencial en 3 workshops avanzados dictados por dicha universidad. Quisiéramos ahora mostrar los beneficios de seguir esta maestría en Administración y Dirección de Proyectos online. Primero, ofrecemos una visión integradora de la administración y la dirección de proyectos. Los profesores que enseñan en la maestría tienen experiencia empresarial y en particular aquellos que están en la dirección de proyectos, todos tienen la certificación PMP. Ofrecemos también la preparación para la certificación PMP. No otorgamos ni damos el examen de certificación PMP. Lo que hacemos es la preparación para que ustedes puedan certificarse como PMPs. Y además tenemos el modelo educativo de la OPC orientada al logro de competencias, considerando que la competencia es la integración del conocimiento, la aplicación de esos conocimientos, es decir, el desarrollo de las habilidades, y además las actitudes. Esos 3 elementos, conocimiento, habilidades y actitudes, en conjunto forman lo que denominamos la competencia. Y eso es lo que queremos para nuestros egresados. Otros beneficios. El modelo académico que ofrecemos es virtual asíncrono. Significa que el alumno y el profesor entran en cualquier momento a acceder a las clases. Es decir, como alumnos podemos aprovechar los tiempos libres que disponemos y no estar supeditados a un determinado horario. Es decir, yo puedo entrar a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 10 de la noche, 2 de la mañana. Nuestra malla curricular está basada en 3 dominios. Estos 3 dominios son los siguientes. Dominios funcionales directivos, que tienen que ver con la administración en general. El dominio de Project Management o Dirección de Proyectos y las competencias directivas y de liderazgo. Y estos 3 dominios que diseñamos hace más de 6 años,
coinciden con la nueva tendencia que ha determinado PMI, que lo podemos ver aquí en este triángulo del talento. Ustedes pueden ver Technical Project Management, significa a nuestra oferta de la dirección de proyectos. Leadership, ofrecemos un importante número de cursos para desarrollar el liderazgo. Y finalmente, la estrategia y gestión de los negocios, que lo ofrecemos en la rama de administración. Nosotros tenemos por lo menos 3 cursos de estrategia, incluyendo el Balance Scorecard. Y aquí vamos a presentar la estructura curricular. La estructura curricular, como habíamos comentado, tiene esos 3 dominios. El dominio de funcionales directivos. Ahí enseñamos marketing, contabilidad, finanzas, operaciones. En el dominio de dirección de proyectos, ofrecemos todos los cursos relacionados a la gestión de un proyecto, es decir, gestión del alcance, del tiempo, del costo, los riesgos, recursos humanos. También ofrecemos talleres aplicativos en los cuales aplicamos estos estándares a un proyecto. Al cierre de la maestría ofrecemos cursos de dirección de portafolio, de programas, de la PMO, y finalmente hemos incorporado talleres de dirección de proyectos avanzados, en lo cual tocamos temas más allá de lo que nos ofrece el PMI. El tercer dominio tiene que ver con las competencias directivas y de liderazgo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el análisis estratégico de los negocios, estrategia competitiva, balance scorecard, curso de liderazgo, equipos líderes, negociación, habilidad importante para desarrollar. Nuestra plana de profesores. Tenemos aquí al ingeniero Ricardo Alania, quien es candidato a doctor en Administración y Dirección de Empresas para la Universidad de Cataluña, al doctor en Ingeniería y Producción Gustavo Guerrero Vázquez, al ingeniero Javier Macías Meca, máster en Administración de Empresas y PMP, al profesor Renzo Toledo, máster en Dirección de Empresas y PMP, al profesor Roger Vargas Cirilo, que cuenta con un MBA y es además PMP, el profesor Juan Vélez Piedra, quien es un MBA y cuenta con la certificación PMP, el profesor Edison Medina, que tiene un máster en Administración Gerencia, al señor Guillermo Dufo, que tiene máster en Dirección Estratégica del Factor Humano, al profesor Manuel Ramos, candidato a doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cataluña, al que les habla, que es egresado de un máster en Administración de Negocios de la Universidad del Pacífico y tengo la certificación PMP, además soy el director de esta maestría. El ingeniero Carlos Trigo, que tiene un magíster en Ciencias con mención en Ingeniería y además tiene la certificación PMP. Como ustedes pueden ver, todos aquellos profesores que enseñan en el dominio de dirección de proyectos tienen, aparte de ser certificados como PMP, tienen un máster en Administración de Negocios. Finalmente, quería decirles que el inicio de clases es el día lunes 27 de abril y tenemos los siguientes requisitos. Deben de tener por lo menos el grado de bachiller o título profesional. Deben de ser miembros del PMI. Esto les otorga una serie de ventajas y acceso a los estándares. Van a tener que pasar por una entrevista telefónica con el director del programa y deben de tener por lo menos una experiencia de 3 años, una experiencia laboral en el campo profesional. La inversión para esta maestría es de 38.000 soles. Para informes sobre mayor detalles de esta maestría, financiamiento y otros
preguntas que ustedes requieran, pueden contactarse con Consuelo Rivera y al teléfono 419-2800, el anexo 6750 y a la dirección electrónica que aparece aquí en esta pantalla. Muchísimas gracias por su interés en la maestría en Administración y Dirección de Proyectos Online. Estaremos dispuestos a atender sus consultas.